Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a comenzar ya con la realización de Mafalda. Vamos a realizar todo el cuerpecito, los brazos y el vestidito de Mafalda. No puedo subir videos muy largos, así es que la vamos a hacer en dos partes, pero créanme que la siguiente parte la vamos a hacer muy rápido, así es que vayan avanzando porque la vamos a terminar antes de lo que ustedes se imaginan. Queda bien bonita, ¿a poco no? Tuvo mucha aceptación. Espero que se animen a realizarla. Se hace fácil y se hace muy rápido. Miren qué bonita quedó. Si quieren saber los materiales que vamos a necesitar, en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan al video en donde les digo los materiales que vamos a necesitar y van a poder ver de qué tamaño queda Mafalda. Queda de muy buen tamaño, también en el link les voy a dejar, perdón, en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En Facebook, en Cometa Crochet en Facebook, vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. En ese video que les comento de alistando materiales de Mafalda, hay fotografías que me han enviado, cosas fantásticas que las felicito, la verdad trabajan muy bien. Si quieren ver esos trabajos, vayan a ese video. También les pido, como siempre, que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. También mándenme todos sus comentarios. Yo siempre estoy al pendiente de ellos y siempre respondo a esos comentarios. Y también compartan el canal con todo el mundo. Miren, si ustedes hacen todas estas acciones, la verdad que a ustedes no les cuesta ningún trabajo y apoyan muchísimo el canal, porque así YouTube ve que hay mucha interacción y me apoya también en el canal. Así es que realícenlo, por favor. Vamos a empezar. Muy bien, para realizar a Mafalda vamos a comenzar por los piecitos. Vamos a hacer primeramente los zapatitos. Van a tomar su hebra de color negro y van a realizar un anillo mágico. De esta forma, vean. Hacen un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1. Perdón, aquí hice mi anillo mágico, saco el dedo, sostengo con estos 2 dedos y dentro del anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, vean las que no tienen mucha experiencia cómo se hacen los puntos bajos. Aquí van 3, 4, entramos dentro del anillo mágico, jalamos hebra y tejemos los dos juntos. De esta manera se hace el punto bajo. Ya que hice los 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, cerramos perfectamente el anillo mágico y vamos a realizar ahora 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Aquí ya realicé un punto, en ese mismo voy a hacer otro punto bajo, ¿ven? Siempre marquen su primer punto, eso es muy importante para que no se pierdan. Si no tienen un marcador como simplemente con una hebrita que sea de un color distinto, con eso pueden ir marcando el primer punto. Miren, vamos al siguiente punto. Aquí no se nota mucho porque es color negro, pero ustedes lo van a ver perfectamente cuando lo estén elaborando. Miren, aquí ya hice un punto. En ese mismo punto voy a hacer un punto más. Traten siempre de trabajar cuando es color negro de día, con una lámpara cerca de una ventana para que no les cueste ningún trabajo. Muy bien. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, así, entramos en el primer punto y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a marcar. Si tienen una hebrita, pueden hacerlo con esa hebrita que sea de otro color. Y ahora en el siguiente punto, ahí mismo, en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí está uno y aquí está el otro. Y esto vamos a realizar durante toda la vuelta. Recuerden, esta vuelta la habremos terminado con 18 puntos bajos. Vuelta número 4.
En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos y vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Muy bien. Así es como nos está quedando, miren, se ve ya bastantito grande. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 7 con 36 puntos bajos, pero lo vamos a trabajar en bucle trasero, miren. Aquí está el punto completo, nosotros solo tomaremos la hebrita de atrás del punto y así es como vamos a trabajar. Cada punto consta de 2 hebritas, 2 como espiguitas, solo vamos a trabajar en la de atrás. Y así vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos, recordando que es en bucle trasero. Voy a realizarlo. Ya terminé, vean. La siguiente vuelta, que es la 8, vamos a hacer también un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, pero esta sí la vamos a hacer en bucles completos. Aquí ya lo vamos a hacer de manera normal. Recuerden que si están trabajando en color negro, traten de que sea de día, con una lámpara cerca de una ventana para que no forcen su vista. Muy bien, vamos a hacer en este momento un cambio de color. En la vuelta número 9 vamos a hacer 18 puntos bajos. Miren, el último punto lo vamos a desbaratar, no por completo, va a quedar como están viendo aquí y este último paso del punto lo vamos a cerrar con hebra de color blanco. ¿Vieron? Y vamos a realizar 18 puntos ahora ya con el color blanco. Pueden ir cortando la hebra de color negro que por ahora ya no vamos a necesitar, para que puedan ir trabajando con el color blanco. Mientras vayan avanzando con sus 18 puntos, pueden ir perdiendo esas hebras que ya no vamos a usar. El sobrantito de hebra de color blanco y la hebra de color negro que acabamos de cortar. Y así miren, introducen su crochet y hacen un punto bajo, van a ir perdiendo las hebras. Miren otra vez. Las hebras van a quedar como por encima, vean, meten el punto, la pasan hacia adelante y así es como van a ir perdiendo las hebras. Muy bien, aquí ya realicé los 18 puntos en color blanco, vean. Lo que voy a hacer ahora va a ser un punto bajo y una disminución durante 6 veces, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Lo realizo. Ya miren. Ya empieza a tomar forma de piecito poco a poco. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la vuelta 10 son 12 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución durante 6 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien. Seguimos adelante. En la vuelta número 11 vamos a hacer 6 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución durante 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, ya cada vez se le ve más la forma de piecito. De las vueltas 12 a la 16 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 16 con 18 puntos bajos. Vamos a realizarlo, amigas. Miren, amigas, vayan rellenando el piecito, vayan rellenando conforme avanzamos. En la vuelta 17 vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, pero aquí vamos a hacer un cambio de color. Ya sabemos hacer esos cambios de color. Ay, perdonen, Vamos a hacer aquí un cambio de color. Este, que es el último punto, lo vamos a terminar con hebra de color carne. ¿Ven? Aquí hago el cambio de color pertinente. Terminé el último punto con el nuevo color, que es el color carne. Y vamos, repito, a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero en bucle trasero. Podemos ir cortando ya la hebra de color blanco, que por ahora ya no vamos a necesitar. Esperen, que no he encontrado mis tijeritas. Aquí está. Ya corté la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar. Y si recuerdan, ya hicimos ya hemos, bueno, más abajo trabajamos en bucle trasero. Lo voy a hacer nuevamente porque en color blanco seguramente se nota un poquito más. Aquí es como si tomara el punto completo, pero no voy a hacer eso. Yo solo voy a tomar el de atrás, ¿vieron?
Y de esta forma vamos a ir haciendo un punto en cada uno de los puntos. Una vez más, miren, paso la hebrita por arriba para irla perdiendo, estas dos hebritas que ya no voy a ocupar, y esto voy a hacer durante toda la vuelta. Yo creo que quedó muy claro. Si tienen alguna duda, bueno, pues pueden ustedes comunicarse conmigo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, yo siempre estoy al pendiente de resolverlas. Una vez que hicieron esto, de las vueltas 18 a la 22, harán un punto en cada punto, pero ya en bucles normales, ya trabajando normalmente. Así es como va a quedar la piernita, ¿ven? Recuerden ir rellenando poco a poco. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente un punto deslizado, como están viendo. Jalan, aprietan bien y dejan hebra corta. No hay necesidad de dejar hebra larga. Y repito, vayan rellenando el piecito, por favor. Siempre las labores vayan rellenándolas conforme van avanzando, amigas. Porque a veces ya cuando avanzamos mucho ya cuesta más trabajo rellenar. Y miren, ya tomó su forma muy bonita. Vamos a hacer dos piernitas igual, pero antes de continuar vamos a hacer un detalle que tiene aquí Mafalda en su piecito. Ella las calcetitas como que le quedan un poquito grandes. Entonces vamos a tratar de hacer ese detalle. Miren, en un punto de estos que dejamos libres aquí, van a introducir el crochet en la parte de atrás. Introducen el crochet de esta forma. Y van a introducir aquí hebra del mismo color, o sea, de color blanco. Ya que lo introdujeron aquí vamos a hacer un punto bajo. Una cadena, perdón. Hacemos una cadena y una vez que hicimos la cadena vamos a hacer allí mismo un punto bajo. Sería el primer punto bajo de 5 que vamos a hacer. Entonces aquí va un punto bajo. Nos vamos al siguiente buclecito que nos quedó libre, miren. Aquí vamos a hacer el segundo punto bajo. Aquí vamos por el 3. Vamos por el número 4. Y vamos ahora a realizar uno más que sería el número 5. Permítanme, jalo un poquito mi hebra. Vamos a hacer ahora aquí el número 5. Muy bien. En el siguiente punto haremos un aumento. Dos puntos bajos en este mismo buclecito. Aquí vamos a hacer 2. 1 y 2. Esto mismo lo vamos a hacer otras 2 veces. Esto hará que la calcetita quede un poco grande. Miren, aquí al final simplemente yo ya terminé. Me voy a ubicar, miren cómo sí se ve el efecto de que le quedó un poquito grande. Vamos a ubicarnos en el primer punto. Y vamos a hacer un punto deslizado, amigas. Que no agarré completo el punto, permítanme. Ahí está, ahora sí. Vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos la hebra. Si quieren aquí pueden hacer un punto bajo para fijar muy bien. Y jalamos, aprieten bien y jalan lo suficiente para que no les cueste trabajo trabajar con una aguja lanera. Vamos a ensartar y a perder esta hebrita. Miren, quiero mostrarles cómo queda. Aquí lo vamos a perder entre estos puntos, vean. Dejen ensarto mi hebra. Aquí ya quedó ensartada. Aquí abajito donde empezamos este último motivo vamos a hacer un nudito. ¿Ven? Y vamos a irnos hacia abajo a perder en cualquiera de los puntos. Aquí vamos a perder, amigas. Cortan la hebra sobrante. Y hemos terminado. Miren. ¿Qué tal, Y ahí creo que sí logramos ese efecto de la calcetita grande. Muy bien, así es como quedó, vean. La verdad que me encantó ese pequeño detalle. Lo que vamos a hacer ahora es la correa del zapatito. Miren, vamos a entrar preferentemente aquí donde está el cambio de color. Vamos a aprovechar para que no se note mucho. ¿Ven? Y vamos aquí a introducir la hebra de color negro. Déjenla un poquitito larga para que después la puedan perder sin problema ensartándola en su aguja lanera.
Y aquí vamos a comenzar a hacer 15 cadenas. Este es un detalle muy pequeño, entonces tiene mucho que ver la tensión con la que ustedes trabajan. Yo creo que las 15 cadenas serán suficientes, pero ustedes mídanlo. Tal vez ustedes necesiten hacer 14 o 16. Yo sugiero que sean 15 cadenas, acomodan, vean que quede a su gusto, que se vea bonito. Siempre tengan una imagen del personaje que están realizando cerca para que traten de lograr lo más parecido, el parecido mayor al personaje. Aquí los detalles son bien importantes, ¿eh? Y miren, traten de que quede exactamente hacia el otro lado. Yo creo que con las 15 cadenas está perfecto. Si quieren deshacer una o hacer una más, pero pues para mí allí está bien. Entonces ya una vez que lo midieron, allí donde les gustó que quede, pues simplemente vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? Y así es como habrá quedado la calcetita. Dejan hebra larga para ensartar en una aguja lanera y perder más adelante. Muy bien, amigas. Ahí está. Y así quedó el zapatito, vean. Así quedó la correa del zapatito. ¿Ven? Les repito, las 2 hebras que dejamos allí abajo un poquito largas, las vamos a perder en un momento. Ensartan su aguja lanera y pierden hacia adentro. Igual acá, ensartan su aguja lanera y pierden hacia abajo. Muy bien, amigas, pues así es como habrá quedado el zapatito. Van a hacer otro exactamente igual. Igualito. En este dejamos hebra corta, pero en el siguiente zapatito no vayan a cortar la hebra porque es con el que vamos a unir. Miren, aquí ya hice la segunda piernita. Terminé prácticamente en la parte de enfrente del zapatito, pero yo necesito ubicarme acá en el punto central de la parte interna de la pierna. Entonces voy a realizar los puntos que sean necesarios para ubicarme allí en la parte central. Miren, aquí ya llevo 2 puntos, 3, 4. Creo que necesito 1 o 2 más. Aquí llevo 5. Y vamos por 1 más. Miren, vamos a ubicarnos exactamente. Ahí ya está, amigas. Hagan los puntos que sean necesarios para que se ubiquen exactamente en el punto central. Aquí ya quedó. Una vez que están ubicados allí van a hacer 3 cadenas. Ya estaríamos empezando la vuelta número 23. Miren, aquí realicé 3 cadenas. Vamos a tomar la otra piernita. La presentamos de esta forma y vamos a ubicar también el punto central de la otra pierna. ¿Vieron? De esta forma ubicamos el punto central y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Pero antes de terminar el punto deslizado, aquí en este momento vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Un saludo de mis perritos, amigas. Miren, este punto lo vamos a cerrar con el color blanco. Entonces van a jalar bien las hebras del color anterior. Ya si quieren pueden ir cortando la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a ir perdiendo mientras vamos a ir avanzando esas hebras, amigas. Espérenme. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta piernita, a la primera que hicimos. Así nos vamos a ir haciendo un punto bajo. De una vez corto mi hebra de color carne. Voy a realizar los 18 puntos de esta pierna. Muy bien, miren, llegamos a la unión de las piernas. Recuerdan que hicimos 3 cadenas. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. 1, 2 y 3. Muy bien.
Vamos a realizar ahora los 18 puntos que corresponden a la otra pierna. Estaríamos llegando nuevamente a la unión que hicimos. Hacemos un punto bajo en cada uno de esos 3 cadenas de unión que hicimos. Estaríamos terminando la vuelta 23 con 42 puntos bajos. Miren, así es como nos habrán quedado ya unidas las piernitas, ya empieza a tomar forma nuestra linda Mafalda, ¿cómo ven? Muy bien, de las vueltas 24 a la 29 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 29 con 42 puntos. Muy bien, en la vuelta siguiente vamos a hacer un cambio de color a color carne y de las vueltas 30 a la 31 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 31 con 42 puntos. Miren, vamos avanzando, vuelta 32, 5 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 36 puntos bajos y en las vueltas 33 a la 35, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 35 con 36 puntos. Muy bien, ya va avanzando más esto. Vuelta 36. 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos bajos y vueltas 37 y 38, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 38 con 30 puntos bajos. Muy bien. En la vuelta 39 haremos 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vueltas 40 y 41, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 41 con 24 puntos. Miren, ya vamos a terminar el cuerpo. Vuelta 42. 2 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 43, en bucle trasero haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 44, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y miren, casi terminamos. Más bien así terminamos el cuerpo, vean. No olviden ir rellenando. Como les dije hace rato, vayan rellenando conforme van avanzando. Aquí el espacio es muy pequeño y no cuesta trabajo rellenar, pero de todas maneras vayan rellenando, que conforme avanzan será más fácil. Y así es como queda, vean. Ya tenemos el cuerpo terminado. ¿Cómo ven? Miren, vamos a comenzar a hacer el vestidito. Vamos a voltear de esta forma y aquí, si recuerdan, trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. En esos bucles vamos a trabajar. Introducimos nuestro crochet de esta forma en cualquier punto de la parte de atrás del cuerpo y vamos a hacer un cambio de color a color rojo. El vestidito de la linda Mafalda es de color rojo. Muy bien, una vez que hicieron el cambio de color, aquí van a hacer una cadena. Esto es simplemente para fijar el nuevo color. Y lo que vamos a hacer en cada uno de estos bucles que nos quedaron libres, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno. Miren, aquí simplemente es una cadena para fijar. Ahí está. Y ahora vamos a hacer, en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí va uno. Y vamos a hacer otro más. Aquí va el otro. Muy bien. Esto lo vamos a hacer en todos los puntos. Si recuerdan, aquí nos quedaron libres 18 puntos. Entonces, como vamos a hacer un aumento en cada uno de esos puntos, estaríamos finalizando con 36 puntos. Esta que es la primera vuelta para la realización del vestido. Si vieron, fuimos ahí perdiendo la hebra de color rojo. Y repito, así nos vamos a ir durante toda la vuelta haciendo un aumento en cada uno de los puntos. Voy a realizarlo y regreso. Miren, ya quedó. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vamos a trabajar en
en espiral, ¿eh? No se preocupen, no vamos a trabajar en rondas, vamos a trabajar en espiral. Aquí simplemente vamos a comenzar en el primer punto de la vuelta anterior. Ahí vamos a empezar nuestro primer punto bajo. Repito, 5 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Miren, y estaríamos terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Así es como queda, amigas. En la vuelta 3 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, y de las vueltas 4 a las 6, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 6 con 48 puntos bajos. Muy bien, vamos avanzando con el vestidito. Vuelta 7. 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y de las vueltas 8 a la 12, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 12 con 54 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y de las vueltas 14 a la 23, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 23 con 60 puntos bajos. Así es como nos habrá quedado el vestidito. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra suficiente para perder la hebra entre el vestido. Amigas, vamos a hacer ahora los bracitos. Vamos a tomar nuestra hebra de color carne. Aquí ya avancé un poco. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Y de las vueltas 3 a las 5, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Es lo que llevo hasta ahorita. En la vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Miren, así hacemos un punto bajo. Saben que siempre tenemos que marcar nuestro primer punto. Vamos a hacer otro punto bajo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente, enganchamos y tejemos los dos juntos. Vamos a hacer esto una vez más. Está bien pequeñito. Vamos a hacer otra vez un punto bajo, otro punto bajo y una disminución. Muy bien. No se deja, amiga, no se deja. Aquí está la disminución. Muy bien. Voy a hacer esto una vez más. Repito, terminando con 9 puntos. De las vueltas 7 a la 20, ya con nuestra hebra de color rojo, ahorita vamos a hacer un cambio de color a color rojo, vean. Y de las vueltas 7 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 9 puntos bajos. Aquí nuestro cambio de color. Aquí ya pueden, si quieren, cortar la hebra de color carne y van a ir haciendo sus puntos bajos hasta terminar el bracito. Van a hacer 2 bracitos exactamente iguales. Miren, aquí ya terminé. Si ven, no corté la hebra, no corté la hebra. Así es que van a tomar, ahorita van a ver por qué, van a tomar su limpiapipas y lo van a medir. Lo doblan, así como están viendo, y lo van a medir. Miren, debe de quedar del tamaño del bracito. Cortan el sobrante de su limpiapipas. Aquí me sobra muy poco porque ya rellené el otro bracito, por eso me sobra muy poquito limpiapipas, pero con un limpiapipas les va a alcanzar para los 2 bracitos y va a sobrar ese poquito que vieron que corté. Y ya, una vez que lo rellenaron de esta forma, va a ser como articular y rellenar el brazo a la vez. Una vez que hicieron esto, van a hacer 3 puntitos para cerrar, 3 puntos bajos para cerrar el bracito. Miren, aquí va uno. Vamos al siguiente. Y uno más. Ahí está, ¿ven? De esta forma cerramos el bracito. Vamos a dejar hebra larga.
Esto van a dejar esta hebra porque con esta hebrita vamos a coser el bracito al cuerpo. Muy bien, amigas, pues miren, ya terminamos el cuerpo. Ya tenemos los dos bracitos, el vestido de nuestra simpatiquísima Mafalda, así es que ya avanzamos. Vamos a terminar antes de lo que se imaginan. No puedo hacer videos muy largos, así es que aquí nos quedamos por ahora, pero repito, vamos a acabar muy rápido, así es que por favor vayan avanzando. Les pido por favor que se cuiden mucho. Nos vemos pronto y bye.